Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa de Martes de Café. Laurita, qué gusto verte. ¿Qué tal? Buenas noches. Tenemos unos super invitados de lujo, que ahorita vamos a entablar una plática muy interesante y creo que pues a 2, 3 nos va a interesar ver todo lo que tenemos que hacer para no caer en alguna mala praxis. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que el paciente esté bien informado? En fin, los diferentes pasos que debemos seguir para no caer en esto. Nuestros invitados vienen de una asociación que se llama Sociocracia AC. Y el licenciado Francisco Javier Hernández Salcedo, vicepresidente de Sociocracia AC, el maestro César Portillo Arias, oficial mayor de Sociocracia AC, y el maestro Fernando Manilla Contreras Aliado, especialista en derechos humanos y director general del Ex-Pro Humanities. Bienvenidos. Muchas gracias. Platíquenos qué es Sociocracia AC. Híjole, mira, Sociocracia comenzó como un sueño en el que nosotros juntamos nuestros esfuerzos. Tu servidor es economista, soy abogado, y ellos también son abogados. Él tiene maestría en penal, él tiene maestría en derechos humanos. Nos falta nuestra presidenta, que también es, bueno, ella es doctora en Derecho, y un día estábamos juntos todos y dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer para cambiar la situación del país? Y en eso, dándonos cuenta de todas las violaciones a los derechos humanos, de todos los delitos, decidimos crear Sociocracia precisamente para defender a las víctimas. Sociocracia entonces es una asociación civil sin fines de lucro, que tiene entre sus principales funciones la atención integral a víctimas de violación de derechos humanos y de delitos del fuero, en su mayoría federal y fuero local. Obviamente hemos tenido bastante demanda de nuestros servicios o nuestro apoyo en la parte específica de negligencia médica. Okay. ¿En qué área o porque me estás platicando que estaban en toda la República, ¿verdad? Así es, bueno, cuando son casos del fuero federal, como son negligencias médicas que ocurren en el IMSS, en el ISSSTE, obviamente atendemos en toda la República Mexicana. Tenemos casos en diferentes estados de la República. Eso lo hacemos vía remota. Nuestra finalidad es que no exista una sola víctima que no tenga acceso a la justicia. Eso es nuestro sueño. Comenzó como un sueño, ahora lo estamos haciendo realidad. Y obviamente eso lo podemos hacer vía remota. ¿Cómo lo hacemos? Pues queremos que las personas no necesiten, muchas personas no se atreven a denunciar, muchas personas no se atreven a soñar con obtener justicia porque es hasta cierto punto caro contratar abogados. Encontrar abogados que tengan la capacidad y la ética de hacerlo en defensa de sus derechos también es complicado. Entonces, bueno, nosotros lo que hacemos es proveemos toda la atención jurídica en las diferentes instancias, ya sea organismos jurisdiccionales o no jurisdiccionales, como puede ser la CNDH, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y los acompañamos en cada paso para que ellos puedan obtener una reparación integral de daño que incluye asuntos como son rehabilitación médica, atención jurídica, atención psicológica y obviamente una compensación, por mencionarnos unos cuantos aspectos. Ok, perfecto. Oye, y en cuanto a la mala praxis odontológica, ¿cómo andamos? Híjole, pues... Ese híjole sonó muy feo. No, la verdad es que en México tenemos una muy buena calidad generalizada. Yo creo que eso tiene mucho que ver con la gran labor que tiene esta asociación, en la cual ustedes también certifican. Tenemos algunos datos. La moda de quejas que se atienden, por ejemplo, las estadísticas de la CONAMED nos dice que la mayoría de las personas que comienzan a quejarse de los doctores o de los odontólogos es a partir de los 55 años. De los 55 a los 64 años se encuentra la segunda moda. La primera moda la tenemos después de los 65 años. Algo muy curioso, la mayoría de las quejas son de mujeres, aproximadamente 65%. El 73% son de la Ciudad de México.
Y hablando de eso, tenemos una muy buena noticia, porque aproximadamente, hablando de la CONAMED exclusivamente, el 60% de las quejas se resuelven mediante una conciliación. Eso nos habla mucho de que la apertura de los odontólogos para resolver sus controversias con los pacientes. Pero algo muy importante que tenemos que mencionar es por qué suceden esas quejas, y la mayoría son por la falta de comunicación entre el odontólogo y su paciente. Y ahí es muy importante hacer hincapié que tenemos casos en los cuales no se les explica bien el tratamiento, no se les explica bien el costo, no se les explica cuáles pudieran ser las expectativas, es decir, ¿cómo se llama?, en prótesis dentales. Tenemos muchos casos, según la CONAMED, de quejas precisamente porque estas no duran, etcétera, etcétera. Pero son la generalidad de las quejas que tenemos en cuanto a odontología. Sí, ¿no? Y qué interesante escuchar esto, porque me parece que la comunicación es clave entre médico-paciente en cualquier área de la medicina, ¿no? Definitivamente esta parte de poder hablar con el paciente sobre los riesgos que implica un tratamiento, las expectativas de éxito que puede tener este tratamiento, porque no todos los tratamientos que uno realiza llegan al 100% del éxito, muchas veces por las mismas condiciones corporales del paciente, claro, por sus condiciones físicas, por los cuidados que deben dar por ejemplo, en este caso de las prótesis, los cuidados que se deben dar a las prótesis en casa, ¿no? Y todo esto definitivamente no es más que falta de comunicación, sí, ¿no? Si el paciente no sabe que tiene que limpiar su prótesis tal forma, pues definitivamente puede después regresar y decir, es que esto no me lo dijeron. Yo creo que por eso es importante también tomar en cuenta el aviso de consentimiento informado. Claro. En ese aviso ya el mismo odontólogo va a poner por escrito las posibles complicaciones, el mantenimiento que se le debe dar a la pieza, incluso el tratamiento, los costos y demás. El tiempo de duración, los materiales, incluso de los que va a estar compuesta la pieza, y eso ya va a reducir significativamente este tipo de quejas, le va a limitar mucho el rango de tener esa oportunidad, ¿no? De poder pues de alguna manera fincarle alguna responsabilidad al odontólogo, perdón. Claro. Y sobre todo también la realización de una guía clínica completa, que eso lo supercheca CONAMED muchísimo, claro, y el consentimiento informado de cada uno de los tratamientos que vas a hacer en la boca. De los procedimientos. Porque como piensa que nada más una vez y ya, no, tiene que ser de cada uno de los procedimientos, ¿no? Yo creo que más bien eso se podría fincar alguna responsabilidad o algún problema con médico-paciente. Yo creo que mira, hablar de mala praxis en la rama médica puede prestarse incluso hasta hablar de filosofía. Me parece que es Sócrates el que decía, no le puedes ayudar a alguien que no se quiere ayudar. Claro. Entonces, pero también nosotros como abogados tenemos hay un tema que siempre le recomendamos a los doctores, y hemos estado en diferentes congresos que explican este tema y nos dicen, o les dicen a los doctores, a ver, especialistas o también odontólogos, si ustedes cumplen con el protocolo, si ustedes cumplen con la norma y tienen el registro documental debido, es muy complicado que alguien se atreva a mencionar siquiera la palabra negligencia. El llevar a cabo los protocolos no solamente es para proteger al paciente, sino también es para proteger el ejercicio de su profesión. Y es como cuando a alguien le dicen, ¿sabes qué? Imagínense que por un descuido, aunque ustedes tuvieran la razón, no tienen el consentimiento informado, no tienen la documentación, soporte, que estén en riesgo de perder su cédula. Es algo terrible. Y también hay que mencionarlo que pueden existir algunas personas, que es como lo mencionábamos hace un momento, que estén buscando precisamente actuar sobre el error. Y la mayoría, bueno, me parece que de hecho la misma CONAMED nos dice
que la mayoría de las quejas que se dan no son en instituciones públicas, son en instituciones privadas. ¿Por qué? Porque precisamente saben que si es una clínica reconocida, pues lo que quieren obtener precisamente muchas veces es dinero. Hay pocos casos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en Sociocracia nosotros no hemos tenido un solo caso que la víctima quiera dinero. Lo que la víctima quiere es justicia, no es dinero. Pero en este caso en particular en odontología sí se puede dar, o que simplemente lo que ellos busquen es no pagar el tratamiento. Ahora, imagínense si de no pagar el tratamiento a perder la cédula, pues bueno, yo creo que la recomendación obviamente es cuiden su trabajo, no solamente teniendo la comunicación, sino también llevando la documentación soporte, la bitácora, porque hay que recordar también que tener un expediente clínico es un derecho humano. Entonces, ¿cómo te defiendes tú si no le das al paciente su expediente clínico en ese caso? Y tiene que estar firmado también de consentimiento, ¿no? Entonces, son cosas que se pueden prevenir y que más vale que, bueno, de hecho es más, la CONAMED también tiene un manual de buenas prácticas. El único problema es que está un poco desfasado, me parece que es del 2012. Así como tiene su manual en el caso de odontología, tiene para todas las ramas. Entonces, qué bueno que se den estos foros porque precisamente les permiten a ustedes decirle a sus colegas qué medidas tomar para no tener ninguna repercusión. Claro. Oye, ¿y qué pasa con aquellos pacientes que así como que agarran al dentista con dolo y ahora le saco y ahora le hago? ¿A poco no? ¿No se han encontrado? Bueno, mira, nosotros en Sociocracia tenemos aliados médicos, porque nos ha llegado a suceder que llega una persona que creemos nosotros que es víctima, y nos pasó recientemente con un caso en el cual nos da unos síntomas y dice, es que mi familiar comenzó con una bolita y de repente perdió y lo llevamos al IMSS y de repente perdió la movilidad, y al tanto tiempo perdió la vida. Y tú como abogado dices, no, pues es negligencia, ¿no? Obviamente es negligencia, pero ¿sabes qué? Que lo revisan nuestros especialistas médicos, a quien por cierto les mando un saludo al doctor Ángel Vanegas, que aparte es una persona, valga hacer el comentario, que da consultas gratuitas y da el medicamento de su propia bolsa en zonas rurales. Entonces un fuerte abrazo al doctor Vanegas. Entonces, por ejemplo, él revisa y nos dice, ¿sabes qué? Sí hay elementos para decir que es negligencia médica o no hay elementos para decir que hay negligencia médica. Es lo mismo en el caso de odontología. Nosotros, si nos llega un caso, decimos, a ver, revísalo antes de hacer cualquier cosa, ¿no? Y obviamente, mira, la CONAMED también tiene la facultad de hacer sus propios peritajes. Entonces, si su actuar estuvo bien, y como dijimos hace un momento, y no tuvo ningún tipo de error en la norma, pues no tiene de qué preocuparse. Así llegue la persona más litigiosa, como se le dice, o la persona más agresiva, no tiene elementos para hacerles absolutamente nada. Ellos actúan, o el problema es sobre el error y sobre la omisión. Claro. Porque la capacidad sí la tienen los odontólogos. Sí, de hecho yo no pienso que haya alguien que negligentemente trabaje a un paciente. Claro. De veras, es muy difícil pensar en una mala praxis con una intención. Sí, ¿no? Claro. Es muy difícil. Yo no sé, me imagino que solamente algún loco, ¿no? Llegan a pasar algunas cosas, como por ejemplo cuando el especialista odontólogo delega un servicio a su segundo al mando que no tiene la pericia, ¿no? Puede pasar. Sí, pero a ver, en ese caso yo me imagino que si el asistente tiene un problema, me imagino que se van sobre el asistente. Así es. ¿No? Como los residentes, es lo mismo. Ahora, si yo estoy dando una responsiva, entonces ya cambió la cosa, ¿no? Pero me parece que en la actualidad ya no hay eso de las responsivas médicas, ya el odontólogo tiene que recibirse para poder practicar, ¿no? Así es. Entonces, si yo pienso que no hay una intención, puede haber una iatrogenia, que es lo que nosotros conocemos, algo que en el momento que uno trabajó, pues pasó.
una endodoncia y se pasó la lima y llegó al hueso, cosas que sí pueden pasar, pero no es negligencia, sino es iatrogenia, ¿no? Claro. No hubo una mala, o no una intención real de dañar al paciente. Me parece que aquí vuelve a entrar esta parte de la comunicación, porque exacto, si yo tengo un problema en donde pasé la lima y se fue al hueso, yo tengo que informarle al paciente lo que pasó, ¿no? Claro. Y vuelve a ser falta de comunicación si yo tapo y ya que se vaya a su casa, ¿no? Digo, dentro del informe de del aviso de consentimiento informado, incluso todos esos riesgos se detallan, ¿no? Claro. Puede ser una endodoncia, pero hay este riesgo, ¿no? Puede suceder esto, puede suceder aquello. Hace rato comentó también lo de la química sanguínea que se tiene que hacer, ¿no? Para determinar si son susceptibles de algún medicamento, de alguna anestesia, de alguna situación. Eso también es muy importante meterlo junto con el aviso de consentimiento informado, y de ese mismo modo ir generando un expediente clínico que, como ya lo dijo aquí nuestro vicepresidente, no solo es una obligación del médico, ¿no? Para respaldar su actuación, sino claro, que es un derecho humano para las personas. Ahora, en este caso, cuando ellos llegan, por ejemplo, con sus resultados de laboratorio, tiene uno que sacar una copia, ¿no? De esos resultados, porque el paciente dice, el resultado es mío, yo lo pagué en un laboratorio y es mío, y tiene toda la razón. Claro. Pero yo también necesito estos resultados para sustentar el expediente clínico. Sobre todo si hay algo que pudiera ser, que pudiera generar alguna complicación, ¿no? Sobre todo. Entonces, en ese caso se recomienda una copia, ¿no? De siempre tener la copia de claro, pero es que en el tema odontológico muchas veces sucede que el paciente comienza el tratamiento con un odontólogo y después lo continúa porque no le alcanzó el dinero o lo suspende, y después va con otro que le cobró más barato y termina con un tercero o un cuarto. Por eso mencionaba que es complicado también en esos casos el comprobar una mala praxis, porque le dices, ¿a quién le echas la culpa? ¿No? ¿Quién es el responsable real de la situación de la pérdida de una pieza o de algo peor, ¿no? Porque también es cierto que muchas de las enfermedades comienzan en la boca. Y eso puede tener repercusiones de otro índole que pueden ser hasta graves, ¿no? Sí, regresamos a lo mismo, de existe una comunicación entre el paciente y el odontólogo, y cumplir con las normas oficiales que ya mencionamos, con todos los protocolos. Un expediente clínico, una nota médica, tiene una norma oficial mexicana. O sea, entonces, si el odontólogo no la conoce, la 013, el paciente en nuestro caso es la 013, sí. Entonces, se debe cumplir, el odontólogo tiene que cubrirse desde todos los aspectos y cumplir con los protocolos, cumplir con las normas oficiales. Si pueden ocurrir iatrogenias durante los procedimientos, por ejemplo, ¿no? La información que le puede dar el paciente en el historial clínico, en su historia clínica, es muy importante para saber qué padecimientos anteriores ha tenido, antecedentes familiares. Es muy parecido a la salud bucal, es tan importante, es muy importante como la salud en general, ¿no? Como los médicos cirujanos en general. Es igual de importante. No se le ha dado el reconocimiento desde mi trinchera, que es derechos humanos, como un derecho humano a la salud bucal. Ustedes de los nuestros. Pero tiene todas las herramientas para hacerlo, ¿no? Porque con la salud bucal implica un bienestar de salud que al final nos va a llevar a una vida digna, ¿no? Que la dignidad es el máximo, lo que se busca con los derechos humanos. Entonces, sí es muy importante todo lo que estamos comentando, pero también que el odontólogo tome conciencia que debe actuar bajo los protocolos, bajo las normas, como comentaban mis compañeros. Probablemente pueda haber algún problema, ¿no? Pero si cumplió con todos los protocolos y todas las normas, al final pudo haber sido parte del mismo procedimiento, ¿no? Entonces, sí. Ustedes hablaban hace ratito de la violación de los derechos humanos. Así es. ¿Cuáles son los derechos humanos que más se llegan a alterar o a violar? En todas las nosotros hemos visto, pues en todo y luego en la odontología. Sí. Bueno. De violaciones a derechos humanos en la asociación llevamos bastantes, desde tortura, maltrato, ¿verdad? Sí, en general tortura, por ejemplo, ¿no? Tratos crueles y inhumanos y degradantes, tenemos pérdida de la vida, negligencias médicas,
más bien delitos a lesiones, secuestro, abuso ¿cómo se llama? Uso indebido de la fuerza pública, feminicidios. Sí, llevamos casi todas las violaciones a derechos humanos, y no solamente en la Ciudad de México, el Estado de México, Guanajuato, Reynosa, por ejemplo, donde más en Colima, ¿no? Morelos, el caso que estamos León, Irapuato, también de los bebés de Morelos que murieron a consecuencia de la bacteria Klebsiella en el hospital José Quepato. Sí, muy reciente. Sí, fue el año pasado, ¿no? Entonces, todo ese tipo de violaciones a derechos humanos son las que nosotros acompañamos a las víctimas con el objetivo, como comentaba Francisco, de que obtengan justicia a través de una reparación integral del daño. No sé si quieren... En el caso de Morelos, desgraciadamente 10 bebés perdieron la vida ahí por una bacteria. Sin embargo, ese asunto en particular, en el video que estamos viendo ahorita, ese asunto en particular dio pauta a otras mamás que tenían a sus bebés en la clínica 76 infectados por la misma bacteria. Se comunicaron con nosotros, afortunadamente nosotros pudimos llegar a tiempo y ya tuvimos ahí acercamientos con las autoridades del Seguro Social, se les trató a los bebés a tiempo y ahorita gracias a Dios todos los bebés están bien. ¿Y a qué se debió la contaminación? Bueno, mira, recordando que somos abogados y no somos especialistas médicos, la Klebsiella es una bacteria coliforme que frecuentemente se encuentra en las heces fecales. En el caso del Hospital General de Morelos, José G. Parres, hubo, igual que como lo acabamos de mencionar ahorita, un nulo seguimiento a los protocolos de limpieza. Una bacteria que se pasa de una unidad de cuidados especiales neonatales, en las cuales los niños están en incubadora, los doctores no usaban guantes, no se lavaban las manos, usaban su celular en el hospital, etcétera, y al no vigilar los protocolos, comían adentro de la unidad. Entonces lo que terminó pasando fue que se contagiaron, al menos sabemos 10 bebitos, los cuales perdieron la vida. Por eso hablamos de una negligencia médica. En el caso de esta clínica que fue la 76, como dice César, llegamos a tiempo, pero además hay un aspecto que nos duele mucho a nosotros como mexicanos en las instituciones públicas, porque cuando ellos detectan que hay una epidemia de una bacteria o que hay una negligencia, ellos siempre se defienden, pero no solamente se defienden, sino que revictimizan a la persona y le echan la culpa. Entonces, aquí en la clínica 76, como fue en la clínica Parres, la secretaria de Salud, para que ustedes tengan una idea de qué finísima persona, culpó a las mamás de haber infectado a sus bebés, cuando la Klebsiella muy difícilmente se contagia por la vía vaginal. Entonces decían, no, pues ustedes ya traían la bacteria, ¿no? A otras mamás les decían, ¿sabes qué? Que ustedes no se cuidaron, ustedes son mamás muy jóvenes. Toda la culpa era de las víctimas. En el caso de la clínica 76 hicieron o quisieron hacer lo mismo, nada más que ahí hubo una diferencia. Ahí llegamos nosotros. Inmediatamente que llegamos, le llamamos a los medios de comunicación, nos hizo favor de llegar Primer Impacto y Univisión. Y en cuanto llegó Univisión, llegamos nosotros, se espantaron, cerraron las puertas, mandaron a una persona que era de atención del área jurídica. Hasta que nos enfrentamos con el director de la clínica y les dijimos, a ver, ya conocemos el caso de la Klebsiella y te voy a decir una cosa. De nuestra cuenta corre que si uno solo de esos bebés se muere o le pasa algo, o porque aparte la Klebsiella tiene secuelas, pues literalmente no vas a dormir tranquilo, por decirlo de una forma bonita. ¡Qué barbaridad! Sí, claro, porque vamos a hacer todo lo posible. Va a ser muy largo. Sí, claro. Porque vamos a hacer todo lo posible porque ustedes paguen estas consecuencias. ¿Cómo es posible que de un caso, es decir, en hospitales grandes como es esa clínica, puede haber 1 o 2 casos, sí, pero de ninguna manera 10? No. Ahora, la Klebsiella pneumoniae tiene un grado de mortandad elevadísimo cuando no se atiende a tiempo. Y esa también es otra parte de la negligencia. O sea,
tienen que hacer un canal endémico para conocer exactamente qué tipo de bacteria es y con qué antibiótico combatirlo. Bueno, pues nada de eso hicieron. Y en este caso sí tenían detectado que era la Klebsiella, pero en esa clínica creo que no tenía ni siquiera área de cuidado intensivo. Entonces logramos que a los niñitos que estuvieran más delicados los trasladaran a una mejor clínica. Y entonces, ¿cuál es la anécdota de esto? Actuar a tiempo. Eso es de lo que se trata. Claro. Oye, si no se están atendiendo, y lo mismo pasa cuando van a servicios odontológicos al IMSS o al ISSSTE, porque obviamente cuando hablamos de clínicas privadas no pasa eso, o casi no pasa. Pero si una persona va al IMSS o al ISSSTE y dice, oye, pues es que me están pasando la cita para dentro de 4 meses cuando no soporto el dolor de muela, oye, hay mecanismos para que hagas valer tu derecho, porque además es importante decirlo, la salud, el derecho a la protección de la salud está en el artículo 4 constitucional, está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es un derecho, no es un favor que nos están haciendo, ¿no? Entonces es como de recomendarle a las personas, por favor, acudan a la Dirección de Atención al Derecho Habiente, acudan al órgano interno de control, acudan a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero hagan valer su derecho. Claro, claro, sí. El chiste es saber cuáles son los derechos y tener el valor o la fortaleza de poder denunciarlo, ¿no? Claro, nosotros decimos algo que es, el ser víctima no es tu culpa, pero muchas veces el exigir que se cumplan tus derechos sí es tu responsabilidad. El exigir justicia sí es responsabilidad de uno. Y cuando se trata de la pérdida de la vida de alguien querido, pues oye, qué mejor que exigir tu derecho y exigir justicia. Claro. Y para eso estamos nosotros. Muy bien. Pues vamos a un corte. Vamos a un corte musical y regresamos con nuestros invitados. A ver, ¿qué nos tienes, Napo? A estar dormido. Ya se nos durmió. El Napo. Es súper interesante. Sí, muy interesante, y aparte con la música original de los Beatles. Sí, caray. Bueno, yo tengo unos por primera vez en el programa Martes de Café, sí, una pieza de los Beatles. Tengo algo de educación continua para informarles. El día 19, que es el 19 jueves de septiembre, va a estar el desayuno con expertos con la doctora Patricia, de 10 a 12, con los tópicos de odontología del bebé, que va a estar muy bueno, los invitamos. Al siguiente día, el 20, se realiza el Congreso de Veracruz Golfo Centro, que les deseamos muchísima suerte, porque va a haber junta de presidentes. Asamblea de General presidentes. De presidentes. Ajá. Y va a estar el doctor Hugo Cornejo Gordillo y el doctor Jair Doval Calvete y nuestro querido maestro Manuel Vázquez Uribe. Va a estar muy interesante. Eric Solís es buenísimo en todo Sergio lo que es Ojeda León también. Sí, todo lo que es odontología biomédica es Ajá. excelente porque habla de resinas y un montón de materiales dentales y es buenísimo. Entonces los invitamos a que vayan o que estén pendientes. El día 23 va a estar el doctor Medrano con el curso de soporte vital y RCP. Son el 23 y 24, ¿sí? Es muy importante también tener el soporte vital y el RCP por cualquier problema que tengamos en el consultorio. El día 26 es el simposium del colegio en Tijuana, que también va a estar padrísimo porque a veces ahí los norteños se hacen muy buen grupo y muy buena integración. Entonces es un congreso bonito, la verdad. Y luego el 27, 28, 29 es el concurso del doctor Buscos de implantología. Así que pues todo el mes lo tenemos muy completo. Ocupado. ¿Okay? Muy ocupado. Pues seguimos con nuestros invitados. ¿Qué nos pueden decir ustedes de lo de la guardería de Sonora? Híjole, pues puede ser que ahí tengamos diferentes opiniones. Yo creo que, bueno, sí, en efecto no se garantiza el derecho a la vida de los bebés, pero hay un tema ahí muy importante fue difundido el 3 de mayo, que son el avance de las investigaciones, en el cual
bueno, independientemente de si tenía o no las salidas de emergencia a la guardería, de que todo comenzó por medio de un incendio provocado en el edificio continuo, al parecer para quemar pruebas de administraciones pasadas. Entonces, me parece que en ese caso en particular, a mí me suena que sí hay bastantes culpas, bastantes responsables, independientemente de si la guardería tenía o no las características basadas en las normas de seguro social que debieron haber velado por la protección de los bebés que estaban ahí. Obviamente, al estar dentro de una guardería, los papás tienen derecho a una reparación integral del daño, que me parece que también ya tuvieron acceso a esa reparación integral del daño, ¿no? Sí, ellos ya de alguna manera tuvieron acceso a una reparación integral del daño. Ahorita parece ser que esa reparación no cumplía con los estándares o lo que ellos estaban exigiendo de alguna manera, ¿no? Recordemos las reparaciones integrales del daño que van a todas aquellas violaciones a derechos humanos cometidas por autoridades federales o locales, así como también en delitos se tiene derecho a una reparación integral del daño. Una reparación integral del daño se compone de distintas medidas, como ya lo comentaba Francisco hace rato, medidas de restitución, rehabilitación, no repetición, satisfacción y compensación. Evidentemente va a haber un pago económico porque está dentro de esa reparación integral del daño, pero muchas veces otras medidas son más importantes que incluso la parte económica, como puede ser una rehabilitación tanto física como psicológica, una restitución de los derechos, ¿no? En algunos casos es posible que se restituyan esos derechos, en otros casos no. En este caso en particular, la cualidad es la vida, no se puede restituir, ¿no? Pero algunas otras medidas sí, y la importancia de esta reparación es que no solamente es para las víctimas directas, sino para las víctimas indirectas también. Sí, los papás. Porque las víctimas indirectas, como son los padres, como son los abuelos, los hermanos, los tíos, también sufren, ¿no? Y son hechos victimizantes que impactan en todo un núcleo familiar, no solamente en una sola persona. Entonces, afortunadamente ya existen estos mecanismos para poder solicitar una reparación integral del daño, la cual debe ser de acuerdo a cada una de las personas y a su contexto social. Que es muy importante hacer mención de eso, porque a diferencia del pasado, la Ley General de Víctimas se publica en enero del 2013, precisamente con la finalidad de atender a esta parte de la población que estaba sucumbiendo. ¿A qué me refiero sucumbiendo? Porque antes del 2013 nos decían que los enfrentamientos armados no existían víctimas, o sea, todos eran parte del mismo crimen organizado, y nos decían, fue un ajuste de cuentas. Después, cuando ya se le declara la guerra al narcotráfico, entonces empezamos a hablar de víctimas, ¿cómo se llama? Efectos secundarios, víctimas colaterales. Y entonces ya comienza el Estado mexicano a decir que existen algunas personas que puedan ser inocentes, que les tocó una bala perdida, como tenemos casos, por ejemplo. Pero antes de eso, cuando hablábamos de una reparación, no se hablaba de una reparación, se hablaba de una indemnización que se hacía por medio de la Ley Federal del Trabajo. Y entonces, si un militar te ponía un balazo, te decían, ¿sabes qué? Pues tu brazo vale 80,000 pesos. Y aquí, hablando de la Ley General de Víctimas, como dijo Fernando, no estás hablando solamente de la víctima directa, estás hablando de hasta el 4º grado de parentesco, que es muy importante. Pero para los que nosotros defendemos, me parece que en todos los casos, lo que ellos, de la reparación integral del daño, lo primero que buscan es acceso a la justicia. Y hay otro aspecto muy importante que incluye la reparación, que es garantía de no repetición. Entonces, en este caso, yo supongo que no se ha dado la reparación completa, integral del daño, a las víctimas de los niños de la guardería, porque para empezar no han tenido acceso a la justicia, y ese es el pedido que tienen la mayoría de los mexicanos, de las víctimas. El derecho a la verdad también es muy importante para las víctimas, porque saben en los medios lo que pasó, pero realmente no saben qué fue lo que pasó. Se pueden decir muchas cosas, pero no saben qué fue lo que pasó. Se pueden imaginar también qué pudo haber pasado,
Pero el derecho a la verdad es un derecho que ellos tienen y también se debe dar a través de una reparación económica. Que es el mismo caso de los 43 de Ayotzinapa. Y que es el mismo caso de muchos que conocemos en toda la República Mexicana, porque imagínense, si estamos hablando nosotros de feminicidio, de violación, de abuso indebido de la fuerza, desaparición forzada, pues realmente si la gente conociera que tiene este derecho a la reparación integral del daño, no habría dinero que le alcanzara al Estado para indemnizar, pero además también para pagar la rehabilitación médica, la atención psicológica, etcétera, porque cuando son casos que tenemos en el IMSS, por ejemplo, en el cual, como les mencionábamos ahorita fuera de cámara, del caso de Mitzi, dicen, oye, yo te quiero atender psicológicamente. ¿Ustedes creen que una mujer que perdió a su bebé por negligencia médica, porque no le hicieron una cesárea después de 4 días en el hospital, que es uno de los mejores hospitales en teoría del país, va a querer regresar para que la atiendan psicológicamente? Y precisamente eso puede suceder también en servicios odontológicos en el IMSS o en el ISSSTE. ¿En dónde está la sensibilidad? Yo estoy de acuerdo que no hay un solo profesional médico que cuando esté recibiendo su título diga quiero matar a alguien. Quizás sí, quizás sí exista, ¿no? Porque ya ven que... Algún psicópata, algún psicópata, imagínense además porque nos dicen quiénes son los asesinos perfectos, nos han llegado a decir, ¿no? Que los abogados y los doctores, ¿no? Y obviamente, pues vaya, quizá hay alguno que tenga algo de masoquismo, ¿no? No, más bien de sadismo, de como usted dice, ¿no? Que está haciendo... órale, ¿no? Pero no, la mayoría lo hace por ayudar a la gente, que también como los abogados, ¿no? Nosotros estudiamos para ayudar a la gente, no para ser usureros, ni cobrarles de más, ni para etcétera, etcétera. Entonces, partiendo de eso, quizás sea que en el camino perdamos un poco la sensibilidad, o quizás sea que nos confiemos también en la práctica, porque también a nosotros nos puede pasar, oye, una denuncia que no la fundamentas bien, que no la motivas bien, un recurso jurídico, etcétera, quizá también eso suceda de su lado, ¿no? El que digas, es un procedimiento muy sencillo, que puede pasar y puedas tener algún descuido, pero lo dudo mucho. Sí, y que no será intencional, que era lo que yo me refería, claro, ¿no? Que puede pasar, pues sí, a todos nos puede pasar, todos estamos con la posibilidad de tener algún error, por supuesto, ¿no? Y lo vemos mucho con muchísimos casos que afortunadamente también existen en México y vale la pena decirlo. ¿Qué pasa con todos los odontólogos que dan consultas gratis a personas de escasos recursos? ¿Qué pasa con esos odontólogos que se van a esas zonas rurales para dar atención médica? Entonces no estamos hablando de que también los odontólogos se hagan odontólogos para ser multimillonarios, ¿no? y lucrar con eso, no. Todos, en teoría, bueno, la mayoría, tenemos una vocación. Y mientras hagamos valer esa vocación, me parece que hablando que estamos en septiembre, pues México será un país mejor, ¿no? Y volvemos a lo mismo, la empatía. Y la empatía también significa hablarle al paciente en el idioma que él se expresa. Claro. Porque ¿cómo le hacen ustedes, por ejemplo? A ver, ahora voy a cambiar la entrevista para ustedes. ¿Cómo le hacen ustedes cuando alguien habla su lengua? Por ejemplo, que fuera una persona indígena. ¿Cómo le explicas tú a una persona indígena qué procedimiento vas a usar como una ortodoncia, ¿no? Pues es que ya hay muchos en internet, todos los idiomas y todos los proyectos y tú lo pones, ¿no? Pero bueno, tienes la computadora, lo puedes con dibujos o con, mira, esto así, y el dolor, y hay muchas imágenes ya que podemos usar para hacernos entender las cosas, ¿no? O generalmente hay alguien que habla el idioma, que habla los dos. En esas comunidades que luego va uno a trabajar, generalmente hay alguien que les traduce. Puede ser, claro. Sí. Que en medicina suele ser opuesto. Hay algunas comunidades rurales en las cuales las clínicas no tienen traductor. Y eso también es una causa de violencia gineco-obstétrica. Claro. Que es un tema que también a nosotros nos llega mucho, la violencia gineco-obstétrica. En la cual estás hablando también de la discriminación hacia la mujer indígena, de la agresión física, verbal,
y todo lo demás, ¿no? O del marido, yo creo. Eso también. Sí, porque además yo creo que sí, hay ciertas comunidades en donde las costumbres y demás también, y que pueden sentir agresiva la atención del médico debido a las costumbres que ellos tienen, ¿no? Sí, claro, mandan al pobre residente a dar consulta ginecológica, pero las costumbres de ahí prohíben que un hombre vea a una mujer desnuda, ¿no? ¿Y ahí qué haces? Sí. Bueno, sería cosa de preguntarle a los doctores, ¿verdad? Sí, pero yo creo que es algo que sí se da mucho, ¿no? Claro. Sí, en esas comunidades en donde además están tan alejados y tan olvidados del propio país, ¿no? Sí. Pues que viven muy en sus costumbres y que es muy difícil cambiar todos sus rituales, todas esas cosas, y están encajonados, ¿no? En lo que siempre han hecho desde... Y no se da solamente en comunidades. Yo trabajé en un centro de salud en áreas marginadas en la Ciudad de México y se daban ese tipo de cosas. A mí me tocó la odontología y a mí no me tocaban mucho problema, pero yo veía a los médicos de lo que se quejaban y pasaba mucho eso. Sí. Pues precisamente por eso nosotros estamos comenzando también tenemos actividades legislativas. Hemos tenido muy buen acercamiento con algunos senadores. También aprovecho para mandarle un saludo al senador Alejandro Armenta, que hoy aprobó la nueva ley contra las empresas fantasmas, pero bueno, y la senadora Lucía Mesa, porque ellos nos han abierto la puerta, por ejemplo, para defender los derechos de los niños, de los niños que fallecieron en el Hospital General de Morelos. Otra de las cosas que estamos haciendo es precisamente apoyarnos en el Congreso Local de Puebla para eliminar la prescripción de los delitos sexuales, de corrupción a menores y pornografía infantil en Puebla, y lo queremos hacer también en todo el país. ¿Por qué? Porque muchas mujeres no denuncian el abuso sexual sabiendo que tienen 5 o 10 años para poder denunciar. Obviamente, si eliminamos ese periodo de prescripción, lo van a poder hacer después. Hay temas ahí como que nos dicen, bueno, pero las mujeres que fueron víctimas hace 20 años aplica. Claro que aplica, pero hoy día ya las niñas tienen WhatsApp, tienen correos electrónicos, tienen todas los celulares tienen cámara fotográfica y tienen otros elementos que pueden usar dentro de 20 o 30 años. Por eso lo queremos hacer. Y otro de los temas también que nos importa mucho es precisamente la sensibilización, trabajar con el Instituto Nacional Indigenista, precisamente para toda la atención médica y que esas personas tengan la inclusión necesaria para poder comunicarse con su médico. Y también la sensibilización, porque estamos hablando de un tema médico, pero lo mismo sucede con los usos y costumbres cuando hablamos del machismo, de la violencia intrafamiliar. Sí, por ejemplo, planificación familiar, imposible que se dé en esos lugares, ¿no? Sí, pero tenemos los dos lados de la moneda. Tenemos los casos en los cuales ni siquiera les preguntan a las mujeres y les suministran métodos anticonceptivos. Sí, y la mujer tiene que estar informada y tiene que haber aceptado. Así es. Antes en el Seguro Social hacía mucho las antigoclasias, así es, para que no tuvieran bebés y no les avisaban. No les informaban, violaciones a derechos humanos. Y eso también es una violación a los derechos humanos. Como hemos visto, la verdad es que la difusión de todos esos derechos humanos y de los mecanismos ha ido incrementándose, aunque tengo que ser muy sincero con una cosa: la Ley General de Víctimas casi no se conoce. Por eso es que la gente no denuncia asuntos como lo que es la negligencia médica, como lo que es secuestro, etcétera, porque mucha gente no tiene la confianza en las instituciones. Y eso lo habla el alto, o mejor dicho, altísimo nivel de impunidad que tenemos en México, en el cual las personas no creen en la fiscalía. Y claro que eso se lo han ganado a pecho. A los casos de los feminicidios, tenemos casos en los cuales de la misma fiscalía se filtra la información a los delincuentes que son de la delincuencia organizada, y después llegan a la puerta de su casa porque las quieren secuestrar o las quieren matar para que no testifiquen. Resolverlo está muy complicado, pero tenemos que empezar, y nosotros ya empezamos con nuestro granito de arena. Claro, está súper bien, la verdad, y otro de los aspectos que también estamos trabajando para homogeneizar los criterios de la alerta AMBER en todo el país. Porque cuando se desaparece un niño, depende del criterio de la fiscalía.
Entonces, a veces lo activan de inmediato y a veces tenemos un caso 48 horas. en que lo activaron después de 4 años. Ay, ¿cómo? Aquí en la Ciudad de México. Entonces, digo, las primeras ¿Ya horas son para qué? esenciales para localizar a un niño, ¿no? Pero imagínense. 4 años. ¿Y qué tanto resulta, qué tan efectiva es la alerta Amber? Muy efectiva. Es muy efectiva. Es muy efectiva cuando se usa bien. De hecho, la alerta Amber está diseñada para menores de edad. Ujú. Aquí en la Ciudad de México ya es, por protocolo, se activa de inmediato cuando son niños menores o cuando son niñas, me parece, menores de 15 años. Pero en el interior de la República no. Como es un mecanismo que distribuye la información en canales de televisión, radio, etcétera, que en radio es más complicado porque obviamente no puedes escribir a alguien, ¿no? Pero si escribes las señas generales, el internet aproximadamente tiene un rango superior al 70% de efectividad para encontrarlo en las primeras 48 horas. Qué padre. Y además dan alerta a las fronteras, que también es muy importante, ¿no? En los aeropuertos. No pueden salir. Ya le digo, ese es uno de los factores también muy importantes. Hay otro, por ejemplo, que está la alerta plata. En el gobierno del Estado de México, ahorita la Fiscalía General de Justicia del Estado de México es relativamente nuevo, tiene a principios de año, iniciaron con ese proyecto, se llama alerta plateada, que es para adultos mayores únicamente. Entonces, estamos hablando de personas mayores que en algunos casos a lo mejor sufren de alguna discapacidad o alguna capacidad distinta, y demencia senil o alguna situación así, Alzheimer, ¿no? Que son temas que son complicados porque la gente sale y no puede regresar a su casa, y es de mucha utilidad precisamente para los familiares, ¿no? Que de repente, a lo mejor un descuido, la persona salió y ya no supo cómo regresar y avanzó y pues se perdió, ¿no? Entonces es un proyecto relativamente nuevo, tiene algunos meses ya, pero existe en el Estado de México. Es un proyecto que está dando muy buenos resultados. Así que por eso le digo que nada más nos falta, obviamente aquí está el director del Expro, que también tenemos nuestro despacho jurídico, y porque luego nos preguntan, bueno, ¿y ustedes de dónde mantienen Sociocracia? Pues ese es nuestro trabajo como abogados. Y obviamente, como la reparación integral del daño incluye los servicios jurídicos, hasta el final del proceso, que puede tardarse a veces 1 año y medio, 2 años, tiene mucho que ver con la recomendación de la CNDH. Nosotros le cobramos al Estado, no le cobramos a la víctima. Claro. Porque si no estaríamos revictimizándolos, ¿no? Claro, sí, es parte del mismo proceso. Así es. Oye, ¿y un proceso de alteración de los derechos humanos tiene vigencia cuánto tiempo? ¿1 año, 2 años o nunca caduca? ¿Puedes tú presentar el problema en cualquier momento? Una queja cuando uno presume que se vulneran sus derechos humanos, ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las comisiones estatales, el término es de 1 año, ¿no? Pero hay una excepción cuando son violaciones graves a derechos humanos. Cuando son violaciones graves, no hay término. No puede ser tortura, puede ser pérdida de la vida, ¿no? Pero el término general es de 1 año. Que también ahí entra a otros mecanismos. No solamente estamos hablando de la CNDH, también tenemos responsabilidad patrimonial. Sí. Tenemos la parte penal, que esa ya es otro tema muy complejo, porque ya entran los peritajes, entran las investigaciones, entra la delimitación del tipo penal, si hubo una responsabilidad, sí, etc. Es importante también que las personas sepan que cuando se vulneran derechos humanos o la comisión de un delito, son diferentes los procedimientos en donde se pueda acceder a una justicia. Tenemos la parte no jurisdiccional, como es la parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o las comisiones estatales, en donde se va a solicitar que la comisión intervenga para que se acrediten violaciones a derechos humanos. Tenemos la denuncia penal, por ejemplo, ¿no? También tenemos una responsabilidad patronal del Estado, tenemos una responsabilidad civil. En el caso de los odontólogos, por ejemplo, si trabajan en instituciones del Estado, sería violaciones a derechos humanos. Si trabajan en instituciones públicas, sería una responsabilidad civil, ¿no? Dependiendo de la competencia en la que ellos se encuentren. Pero son distintas vías que tienen las víctimas para poder acceder a una justicia. Una no debe excluir a la otra. Si no hay una conciliación en CONAMED, por ejemplo, entonces ya se van a lo civil, la parte penal.
Y luego, y de ahí, si no llegan a conciliación, ¿qué? Allá ya no es conciliación, ¿no? Bueno, en la parte civil sí, digo, bueno, en las dos partes, dependiendo el hecho delictivo del que se trate en materia penal, sí puede alcanzar algún mecanismo de solución alternativa, y dentro de esos mecanismos pues obviamente viene la indemnización, un acuerdo reparatorio, ¿no? Sí, porque si ya pasó la conciliación en CONAMED y no llegaron a un acuerdo, en materia civil pues también difícil, opera, ¿no? la primera etapa es esa, la conciliación. Bueno, pues vámonos a un corte musical para hacer pues nuestras conclusiones. ¿Ya vamos a bailar o es...? Porque Bueno, veníamos preparados. Tú vas a aplaudir. ¿Alguna pieza de los Beatles? Creo que sigue algo de los Beatles, seguro, ¿verdad, Napo? ¿Será? ¡Ay, calla! ¿Ya viste qué bonita música? Salimos de la rutina. Sí, También no hubiera es sido cierto. martes de café. Ya casi mi martes. No. Bueno, queremos tener unas pequeñas conclusiones que ustedes nos puedan decir, que nos puedan ayudar a nuestros radioescuchas y que haya empezado del programa y pues todo, un poquito. Claro que sí. Pues yo comenzaría recordándole a su amable audiencia que el derecho a la protección de la salud es un derecho que está garantizado en el artículo 4 de la Constitución y que también está contemplado dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que hay instancias a las cuales acudir en caso de negligencia o de mala praxis médica, y que hagan valer esas instancias, y que Sociocracia precisamente está para asesorarlos y apoyarlos en cada una de esas etapas. Sí, bueno, si me permite, a mí me gustaría hablar de conclusiones, que la comunicación que estamos practicando. Es muy importante la comunicación entre paciente y su odontólogo para poder llegar a un buen pronóstico, a un buen tratamiento, pero es básica la comunicación que debe existir entre ambos. Y bueno, ya para cerrar igual, confirmando lo que está diciendo nuestro compañero Abraham, efectivamente, como lo tocamos el tema hace rato, del informe el aviso consentido, es muy importante manejar un expediente clínico. Para mí sí me queda claro que es para respaldar sobre todo la actuación del odontólogo. Sí sería muy bueno que todos los odontólogos tuvieran esa práctica, ¿no? de respaldar su actuación con un informe justificado, así ya pasado a un expediente clínico, ¿no? Donde obrara todos los datos del paciente y todos los tratamientos, todo lo que se tiene que hacer para que tuviera ese respaldo. Eso es lo que me debería de pasar, ¿no? Yo tengo nada más una duda. Por ejemplo, yo creo que primero es prevenir. Yo me basaría primero en cómo saber escoger a un buen odontólogo. ¿Qué elementos puedo, con qué elementos puedo contar? Sí, exacto, ¿no? Para que yo diga, si es buen odontólogo o no es buen odontólogo. Sé que ustedes como asociación certifican, pero no solamente certifican a los... Allá estoy entrevistándolas. No solamente certifican a los odontólogos, sino aparte certifican a los colegios, se certifican a las academias y universidades, me parece, ¿no? Y clínicas. No, trabajamos con ellos a la par. Ajá. O sea, tenemos mucha comunicación con las universidades. El Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas en este momento tiene a su cargo, a través de mí, la coordinación de la Comisión Técnica Consultiva de la Dirección General de Profesiones. O sea, me tocó ahorita representarlo por parte del Colegio Nacional, es quien tiene la representación ahorita de esta coordinación. Y a través de esto y a través de las mismas, el propio presidente del colegio, actualmente el doctor Carlos Carmona, y en su momento el presidente que esté en turno, tiene mucha comunicación con la
Federación de Escuelas y Facultades de Odontología, y entonces a través de esto se tiene una comunicación con las universidades y actuamos como asesores, actuamos como participantes de todo lo que son programas educativos y todo, que lo mismo se hace en la comisión técnica. Trabajamos con AEDO, que es el Consejo Nacional de Educación para la Odontología. Ahí están varias de estas universidades de las que estamos hablando. Trabajamos con la Asociación Dental Mexicana, a la par con nosotros, que somos quienes organizamos este procedimiento de certificación de los odontólogos, y lo hacemos con Ceneval. El Ceneval es quien nos maneja como tercera parte el examen de certificación. Y bueno, pues con todas las asociaciones y todas las instancias, trabajamos con CONAMED cuando solicitan alguna opinión, se manda algún odontólogo. Pues estamos como muy inmersos en todo lo que es, tenemos representación en todas estas instancias que trabajan en toda la República. En toda la República, nosotros tenemos colegio en toda la República, entonces nuestros representantes en los colegios de la República también trabajan en los estados donde están. Porque de lo que habíamos hablado hace un momento, me parece que existe un pacto entre la obligación y el derecho. Es decir, cuando hablamos de una mala práctica médica o odontológica, hablamos de una omisión o de una acción que genera un daño psicológico, físico, etcétera. Entonces, cuando el doctor o el odontólogo no cumple con su obligación, entonces hablamos de que hay una víctima. Pero también hay que hablar de la responsabilidad del paciente. Así es. Cuando el doctor cumple sus obligaciones y el paciente no cumple las suyas, entonces no estamos hablando de víctimas, porque estábamos hablando hace un momento de qué pasa cuando la responsabilidad está del otro lado. Les recuerdo que Sociocracia tiene especialistas y me gustaría, es más, comprometerlos si nos pueden apoyar ustedes, si tenemos casos de negligencia o mala praxis en odontología, que pudiéramos contar con ustedes para que nos ayuden a revisar el expediente, ya que estamos conociéndonos. Porque cuando nosotros detectamos o nuestros especialistas detectan que no existe una negligencia, ahí no entramos como asociación. Es exclusivamente para las víctimas. Perfecto. Bueno, pues yo creo que como conclusión mía, en el caso de haber estado participando con ustedes, yo diría que es importantísimo, y hablando por el lado del colegio, este proceso de certificación que debe tener el odontólogo, ¿no? Porque esto da una mayor seguridad. No quiere decir que esté asegurando al 100%, pero da una mayor seguridad al paciente. Entonces, que el paciente pueda buscar odontólogos certificados, y eso es importante. Saber que su odontólogo está certificado es alguien que puede tener menos posibilidades de generar una negligencia médica, ¿no? Y la otra cosa que platicábamos, esta importancia de tener documentado todo un expediente, ¿no? Todo lo que uno hace tiene que estar documentado, firmado por el paciente, porque eso, como decía César, es parte de esta seguridad también, no solo que le da uno al paciente, sino también la seguridad como odontólogo en la práctica que uno realiza, ¿no? Creo que yo los felicito por esta labor que están realizando. Me parece que siempre es importante el saber que existe gente que está en el cuidado de estos derechos humanos que todos tenemos, ¿no? Porque nosotros también como odontólogos pues también tenemos derechos humanos. Entonces, qué increíble saber que hay gente que se dedica verdaderamente a hacer que estos derechos humanos se preserven. Gracias. Pues yo los felicito porque pues yo creo que de ser una sociocracia así, pues se están diversificando y están llegando a las cámaras y están llegando a todo el campo rural, a los diferentes lugares donde realmente se necesita una buena dirección, alguien que les diga, ¿saben qué? Si está bien, procede, esto no está bien, no procede. Porque hay veces que nos encontramos con gente que quieren lucrar o que quieren utilizar, ¿no?, el sufrimiento de la gente para llegar a obtener recursos que ni siquiera van a resarcir el daño, ¿no? Al contrario, los perjudican peor. Y si ustedes están utilizando también hasta recursos
no sé, psicológicos o tanatológicos, pues bueno, eso creo que es un buen principio. Y sobre todo la preservación de los derechos humanos que ahora tenemos tan encima y que no debemos dejar que se violenten, al contrario debemos respetarlos. Exacto. Pues gracias por estar y exigir que se nos respete. Gracias a ustedes. Bueno, el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, Fundación Dr. Manuel Rey García, otorga el presente reconocimiento al licenciado Francisco Javier Hernández Salcedo por su participación en Martes de Café de CNCD Radio con el tema Derecho a la protección de la salud y medidas de acción de la población en caso de negligencia médica, por la Odontología Mexicana, Ciudad de México, septiembre 10 de 2019, y lo firma nuestro presidente, el doctor Carlos Carmona Cetina. Ay, muchas gracias. Con el mismo texto, No venía preparado. al maestro Fernando Manilla Contreras y Felicidades. al maestro César Portillo Arias. Muchas gracias. Muchísimas Muchas gracias. Pues gracias por estar aquí y pues esperemos seguir en contacto para seguir platicando en otro Martes de Café. Cuando ustedes nos inviten, con todo gusto aquí vamos a estar. No, y gracias también por la invitación que le hacen al colegio de participar en esta No, acción nosotros tan, encantados. tan loable. La verdad es que es algo que tenemos que hacer como sociedad juntos, por eso nos llamamos sociocracia. Así es. ¿No? Pues muchas gracias. Gracias. Nos vemos en otro Martes de Café En dentro de otro 8 Martes de días. Café. Felicidades y feliz grito a todos. Sí. Que la pasen muy bien.